Mi nombre es Y.F. Al-Hakim. Tengo 62 años, soy un jeque egipcio que vive en Estados Unidos. Mi vida ha estado dedicada a la adoración, a enseñar la fe y a guiar a mi comunidad. Esa mañana me desperté creyendo que sería como cualquier otro día. Me preparé y salí de mi casa, dirigiéndome hacia mi congregación. Era la oración del Fajr. Me paré ante mi pueblo, guiándolos en oración. Me incliné, recité mis súplicas, todo volvió a ser como siempre. Pero entonces sentí una opresión en el pecho. Al principio lo ignoré, pensando que no era nada, solo un malestar pasajero. Pero el dolor se hizo más agudo, como si una espada se hundiera en mi corazón. Tropecé allí mismo, delante de mi congregación, y los rostros ante mí se volvieron borrosos. Quería hablar, pedir ayuda, pero no salía ningún sonido. Una oleada de pánico se apoderó de mí. Intenté recitar la Shahada, intenté dejar que las palabras de fe fluyeran de mis labios, pero nada. No saldría ni una sola sílaba. Caí de rodillas y mi cabeza cayó hacia atrás. Todo se ralentizó y las voces a mi alrededor se desvanecieron. Mi congregación se reunió a mi alrededor en angustia. Un hombre me agarró por los hombros, sacudiéndome, y otro sostenía un teléfono y pedía ayuda desesperadamente. Pero nada de eso, parecía real. Ya no era parte de eso. Me estaban alejando. Y luego silencio. Me sentí levantarme. El dolor desapareció. Mi cuerpo se sentía ligero, como si estuviera flotando sin esfuerzo en el aire. Miré hacia abajo y allí estaba, inmóvil. Pude verlos, mi congregación, con los ojos llenos de miedo. Alguien me rociaba la cara con agua, otro gritaba mi nombre, suplicando. Pero ahora estaba por encima de ellos. Podía oírlos, pero no podía sentirlos. Y en ese momento, una extraña paz se instaló dentro de mí. Surgió una luz, cálida y acogedora, una presencia que abrazó mi alma con tranquilidad. Lo entendí, me estaba muriendo, pero no había miedo. Durante años había esperado este momento. Dediqué mi vida a ella, caminé en su camino. Mi juicio había terminado. Ahora era el momento de recibir mi recompensa. Volví mi mirada hacia adelante. La luz se hizo más brillante. Algo, o alguien, venía hacia mí. ¿Era Hannah? ¿Estaba a punto de presentarme ante ella? Pero justo cuando abracé el pensamiento, la luz se atenuó. Al principio lentamente, luego más rápido. La oscuridad se hizo presente, espesa como el alquitrán. El aire se volvió pesado, un profundo escalofrío se filtró en mi alma. La paz desapareció, reemplazada por algo más frío, algo más oscuro. Y entonces la escuché, una voz que nunca olvidaría. Bienvenido, Yof. La luz se apagó rápidamente, al principio se atenuó hasta convertirse en un suave resplandor, luego en una espesa niebla gris y, finalmente, en una oscuridad total. Pero este no era el tipo de oscuridad que conocía, ni el tipo que veía cuando cerraba los ojos, ni un vacío. Esta oscuridad se filtró en mi piel. Se incrustó en mi alma. Se apretó alrededor de mi pecho, asfixiándome, estrangulándome el aliento. Una oleada de pánico creció dentro de mí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Quería volver a mi cuerpo, volver a la mezquita, volver a mi congregación, pero no podía moverme. Y luego lo escuché. Una voz profunda, fría, una voz que provenía de un vacío sin fondo. Bienvenido, Yusef. Un escalofrío me recorrió. Todo mi cuerpo se sintió paralizado mientras seguía el sonido. Una enorme puerta apareció ante mí, cerrada con cadenas. Eslabones de metal gruesos y oxidados unían su superficie. Un denso humo negro se elevó, retorciéndose, moviéndose. El mismo aire a su alrededor parecía vivo, palpitando con algo antiguo.
Conocía esta puerta, infierno. Toda mi vida había predicado sobre este lugar, pronunciado sermones advirtiendo a otros. Había hablado de sus horrores. Pero nunca pensé que lo vería yo mismo. Esto es una prueba, pensé. Alá me está poniendo a prueba. Está midiendo mi fe. Pero entonces las cadenas resonaron. La puerta se abrió sola y todo lo que sentí fue terror. Se me secó la garganta. Intenté dar un paso atrás, pero no podía moverme. Una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. Más allá de la puerta, un abismo sin fin se extendía ante mí. Un vasto abismo negro se tragó todo lo que había debajo. Algo hervía y se agitaba, no solo llamas, no el fuego sobre el que había advertido a mis seguidores. Este fuego ardía y se congelaba al mismo tiempo. Un tormento que no obedecía las reglas de la naturaleza. Una llama que estaba viva. Y luego, los gritos. Hombres, mujeres, ancianos, niños, resonando en el abismo, atrapados en un sufrimiento sin fin. Pero entre ellos destacó una voz. Una voz que reconocí, la voz de mi madre. ¿Misericordia? ¿Misericordia? Mis rodillas se doblaron. No, no, esta no puede ser mi madre, ¿cómo? Ella siempre me había dicho que era una buena musulmana. Ella siempre me había enseñado acerca de la fe, siempre había orado, siempre había obedecido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba ella aquí? Un terror frío se enroscó en mi pecho y, en ese momento, entendí que las cosas aquí no funcionaban como siempre había creído. Con cada paso que daba, el suelo debajo de mí se movía. No era sólido, ni piedra, ni tierra. Estaba caminando sobre algo, algo que se movía, algo que respiraba. Levanté el pie y sentí que el suelo temblaba debajo de mí, como si lo hubiera perturbado, un suelo vivo. Me estremecí. No tenía idea de a dónde iba. ¿Había una salida o era realmente allí donde pertenecía? Pero no tuve elección. Solo pude seguir adelante. Este lugar, el infierno, no era un reino único. Estaba dividido. El primer lugar al que llegué fue un valle vasto e interminable. Un profundo abismo que se extiende más allá de la vista. Espinas de hierro con púas cubrían el suelo, oxidadas y dentadas. Atravesaron carne viva. Cada movimiento, cada intento de escapar le desgarraba la piel. Y había miles de personas arrastrándose, retorciéndose, atadas de pies y manos. Las cadenas estaban afiladas, cubiertas de óxido y sangre. Por mucho que lucharon, no pudieron liberarse. Sin embargo, no gritaron. Simplemente se retorcieron de agonía. Entonces una voz resonó por el valle. Estos son los que infundieron miedo en los corazones de los hombres y los alejaron de la fe. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé sin aliento. Y en ese momento recordé un sermón de hace mucho tiempo. Un joven había venido a verme. Había pecado y preguntó, ¿Alá aceptará mi arrepentimiento? ¿Y qué le había dicho? Lo había asustado. Le había advertido, Alá es misericordioso, pero su castigo es severo sí. Tu arrepentimiento no es aceptado. Sufrirás tormento eterno. Recuerdo la expresión de su rostro, el terror en sus ojos, la forma en que se miraba a sí mismo como si se odiara a sí mismo. Y ahora estaba aquí. ¿Alguna persona se había apartado de la fe a causa de mis palabras? ¿Podrían estar aquí entre estas almas? Mis rodillas temblaron. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. Estaba destinado a ver. Por primera vez no los juzgué. Me cuestioné. Me alejé del valle de espinas, y esta vez llegué a un lugar sin gritos. Aquí la gente estaba encadenada, pero no gritaban. Tenían los ojos hundidos y la boca cerrada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y luego una voz volvió a resonar. Estos son los que sabían la verdad y guardaron silencio.
Mi pecho se apretó. Los recuerdos volvieron a inundarse. Recordé que hace años se había declarado una fatua. Estaba mal, era injusto, pero guardé silencio. No hablé. No lo corregí porque tenía miedo de que mi congregación se volviera contra mí, miedo de perder mi puesto, miedo de quedarme solo. Y ahora estaba aquí. Miré a aquellos que tenían los ojos vacíos, a los que habían elegido el silencio, y me vi a mí mismo. Yo había sido uno de ellos. Un peso profundo y asfixiante se instaló en mi pecho, pero seguí caminando. Y entonces vi algo diferente, algo más grande. Un trono enorme, tallado en piedra negra y con inscripciones antiguas grabadas. Se alzaba ante mí, poderoso e imponente, y sobre él estaba sentado un hombre. ¿Lo conocía? Él había sido mi modelo a seguir, un hombre al que admiraba, un hombre cuya sabiduría había seguido. Pero ahora estaba atado, tenía cadenas alrededor de las muñecas y grilletes de hierro en los tobillos. Estaba atrapado, pero tenía los ojos abiertos y me miraba. En su mirada vi tristeza. En ese momento, un escalofrío indescriptible me recorrió. Una voz resonó en el vacío. ¿Qué te enseñaron, Yusef, y qué enseñaste? Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Me senté y pensé, ¿qué había hecho? Acepté lo que me enseñaron sin cuestionarlo y lo transmití a otros. ¿Había buscado alguna vez la verdad? ¿Había pensado alguna vez realmente por mí mismo o solo había memorizado las palabras? Mis palabras se ahogaron en mi garganta. El hombre en el trono, el líder encadenado que una vez había admirado, miró hacia otro lado. Y por primera vez no me sentí un jeque. Me sentí como un alma perdida. No pertenecía aquí, pero estaba aquí y tenía que haber una razón. El suelo temblaba bajo mis pies, una sensación de caída, como si el mismo suelo se moviera como un líquido. Jadeé para respirar, pero el aire era pesado, espeso, asfixiante. Luego un ruido sordo, un libro cayó ante mí. El polvo explotó en el aire como si hubiera estado encerrado durante siglos, esperando a ser abierto. Conocía este libro y, sin embargo, no se parecía a ninguno que hubiera visto nunca. Las páginas, negras como el carbón, las letras marcadas con hierro fundido. Luego las páginas empezaron a pasar solas. Se levantó la primera voz, mi propia voz. Si no se acepta vuestro arrepentimiento, sufriréis tormento eterno. Las palabras me sacudieron. Las había pronunciado en mis sermones para asustar a los pecadores, ¿pero por qué? Podría haber hablado de la misericordia de Alá, pero había elegido el miedo. La página siguiente pasó y otra de mis propias palabras resonó. Las mujeres deben tener cuidado con sus vestimentas. Si son descuidadas, causarán tentación y atraerán la ira de Allah sobre ellas mismas. Mi cara ardía de vergüenza. Recordé ese día, una joven me había hecho una pregunta sencilla y yo respondí con dureza. Recordé la tristeza en sus ojos. La había hecho sentir culpable, había cargado su corazón con miedo. Y en ese momento, un peso como un golpe en el pecho me golpeó. Temblé. Estas fueron mis palabras, pero ¿eran correctas? Pensé que estaba guiando a la gente, pero ¿y si los hubiera estado engañando? ¿Y si en lugar de acercarlos a la fe los hubiera alejado? Las páginas volvieron a pasar. Esta vez, no fue mi voz. Era suyo, el hombre en el trono engañoso, el líder encadenado, mi modelo a seguir. Su voz era pesada, cada palabra cargada de peso. Yusef, recuerda las veces que hablaste para tu propio beneficio. Tragué fuerte. ¿Qué quiso decir? Y entonces se desarrolló una escena, un día de mi pasado. Un miembro de mi congregación vino a pedirme una fatua y elegí la respuesta más fácil, no la verdad sino la respuesta aceptable, porque no quería perder mi estatus. No quería que me rechazaran. No quería estar solo. Y ahora aquí estaba yo, reviviéndolo todo.
Cada palabra que había dicho ardía como fuego dentro de mí. La última página pasó y surgió una pregunta: Dios, ¿tu fe te salvará de este lugar? Se me heló la sangre porque por primera vez en mi vida no tenía respuesta. Siempre me habían dicho que la fe te salvaría, pero aquí no fue así. Si se suponía que mi fe me salvaría, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba vagando por los rincones más oscuros del infierno? ¿Por qué mi propia voz resonaba en mí como una condena? Y entonces llegó el momento, la pregunta que nunca antes me había atrevido a hacer. ¿Creí en la verdad o solo repetí lo que me enseñaron? Esta pregunta, más pesada que las llamas, más caliente que el fuego, porque por primera vez me di cuenta de que no sabía lo que realmente creía y que el infierno me obligaba a afrontarlo. De repente, un viento frío. El insoportable calor del infierno se desvaneció, reemplazado por un frío glacial. La sensación de ardor en mi cuerpo desapareció. En cambio, un escalofrío profundo e incontrolable me recorrió. Sentí como si algo me estuviera empujando hacia arriba. Un vacío se abrió dentro de mí. Me sentí más ligero. Estaba subiendo, pero ¿hacia dónde? Todo tembló. Las visiones se volvieron borrosas. Demonios, el humo, los gritos, las cadenas comenzaron a desvanecerse. Luego, oscuridad. Un grito ahogado, profundo y desesperado. Aire. Aire frío. Mis pulmones ardieron. Tosí, jadeando por respirar. Abrí los ojos, un techo, luces blancas, brillantes y estériles de hospital. Mi pecho se agitó. Cada respiración se sentía como fuego. ¿Fue real? ¿Dónde estaba yo? ¿Realmente había regresado? Una silueta se movió. Una mujer con bata blanca. Una enfermera. Se inclinó hacia adelante, sonrió suavemente y susurró: «Tienes mucha suerte. Regresaste de la muerte». ¿De la muerte? ¿Regresé? Luego, una avalancha de recuerdos, los gritos, la voz de mi madre, las personas cubiertas de espinas, los rostros encadenados y esa pregunta final: ¿tu fe te salvará de este lugar? Mis manos temblaron. Intenté sentarme, pero mi cuerpo pesaba demasiado. Mi corazón estaba más pesado. ¿Realmente había regresado? Miré al techo, el resplandor de la luz en mis ojos. Pero esta luz ya no me traía paz. Solo un pensamiento permaneció en mi mente: debo encontrar la verdad, porque si alguna vez regreso a ese lugar, esta vez tal vez no escape. Y en ese momento tomé una decisión: tenía que cuestionar la fe que me había traído hasta aquí, o tal vez nunca volvería a despertar. Era solo un sueño, me dije una y otra vez. Pero por mucho que intentara olvidar, por mucho que intentara volver a la vida normal, la aguda y penetrante verdad permanecía. Yo estuve allí y vi. Regresé a mi congregación, pero ya no podía hablar de la misma manera. Las palabras que alguna vez surgieron fácilmente ya no surgieron de mi corazón. Entonces, un día, un libro llegó a mis manos. Lo abrí y mis ojos se posaron en un verso: «Cuando se te muestre la verdad, ¿cerrarás los ojos?». Me estreché la mano y apreté las páginas. No, no cerraría los ojos. Y así, comencé mi viaje para buscar la verdad.